Buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta oportunidad nos encontramos para ver qué son las bibliotecas y cuáles son las principales características de este tipo de instituciones documentales. Ya algo vimos en la primera parte de esta unidad, referido principalmente a lo que es la ciencia de la bibliotecología, y en este segundo encuentro lo que vamos a hacer es profundizar en su conocimiento, pero en este caso prestando atención a lo que son las bibliotecas, instituciones culturales que se caracterizan por su alta capacidad de adaptación a los cambios de las sociedades y motivo del cual todavía siguen existiendo y cumpliendo un papel muy importante en la sociedad. Si nos preguntamos qué es una biblioteca, debemos prestar atención a algunos detalles. Podemos definir a la misma como una colección de materiales bibliográficos debidamente organizada para su uso, ¿sí? Esta definición presenta tres elementos fundamentales que se pueden visualizar en la diapositiva y que son la colección por un lado, la organización de esa colección y la disponibilidad de esa colección, ¿sí? Estos tres elementos de esta definición están íntimamente relacionados y permiten identificar a grandes rasgos el funcionamiento de una institución de este tipo. Lo que vamos a hacer a continuación es ver cada uno de estos elementos de la definición anterior para conocer en forma más detallada cómo es el funcionamiento de una biblioteca, ¿sí? De la definición anterior podemos tomar como primer elemento a la colección y podemos definir a la misma como el conjunto de documentos que la biblioteca pone a disposición de sus usuarios, ¿sí? Durante 500 años el libro ha sido el principal soporte de información, pero actualmente es un medio más entre otros, ¿sí? El primer paso en la formación de la colección es la selección, ¿sí? Este es el primer proceso en el que empieza a estar presente el usuario, ya que el fondo bibliográfico debe ser seleccionado en función de las necesidades informativas de aquel. Para llevar a cabo la selección serán, por tanto, necesarios estudios de usuarios, conocimientos sobre normas de bibliotecas, sobre fuentes para la selección, sobre el mundo de la producción de libros y otros documentos. El proceso posterior, pueden visualizarlo allí en la diapositiva, es el de la adquisición de las obras seleccionadas, aunque no todo lo seleccionado se adquiere. Para llevar adelante este proceso, generalmente se siguen tres operaciones en las bibliotecas que incluyen la compra, la donación y el canje. Pero no basta con formar la colección, es preciso que ésta, que es un ser vivo, responda en todo momento a las necesidades de los usuarios. Por eso es preciso un seguimiento y un control constante de la misma. En este proceso habría que situar al expurgo, que es en realidad una selección negativa porque, como estuvimos conversando en clase, no es que se elimina el libro, sino que se lo va a depositar en otra sección de la biblioteca y no se lleva adelante una eliminación como se desarrollaría en un archivo. Una vez que formamos la colección, lo siguiente es la organización, proceso que tiene la finalidad de que el conocimiento almacenado sea accesible, ¿sí? Sus operaciones más importantes son la catalogación y la clasificación, que sí recuerdan de lo observado en la unidad 1 sobre el proceso informativo documental. El primero consiste en la descripción e identificación de los datos formales de un documento, mientras que el segundo consiste en agregarle una categoría temática al material bibliográfico con el que estamos trabajando, agrupando aquellas obras que comparten ciertas características en común. Para no volver a repetir nuevamente
estos dos procesos, que en la siguiente unidad lo veremos en más detalle. Simplemente quiero mencionarles que la finalidad de estas dos operaciones es dar origen al catálogo, principal herramienta de búsqueda de información tanto para los usuarios como para los bibliotecarios. El objetivo final del quehacer bibliotecario es atender lo más eficazmente posible al usuario, ¿sí? Donde se pone más de manifiesto esta misión es en los servicios de las bibliotecas, ¿sí? Entre ellos podemos citar la lectura en sala, el servicio de préstamo, el servicio de referencia y el servicio de extensión cultural, ¿sí? El servicio de lectura en sala es el más antiguo de los servicios de la biblioteca y consiste en la consulta de los documentos de su colección en sus locales, ¿sí? Es lo que se conoce como préstamo in situ. El servicio de préstamo es aquel en el que el usuario puede utilizar los documentos fuera del recinto. El servicio de información y referencia es aquel donde se asesora al usuario que acuda a la biblioteca en búsqueda de información que puede obtenerse no solo en los documentos que conforman la colección de la biblioteca, sino en otras fuentes de información. Y por último, el servicio de extensión cultural puede definirse como el conjunto de actividades, exposiciones, presentaciones de libros, etc., mediante las cuales la biblioteca acerca la cultura a los ciudadanos. Bien, hasta la diapositiva anterior vimos cuál es el funcionamiento estándar de una biblioteca. Lo que hay que hacer ahora es ver qué tipos de bibliotecas existen, ¿sí? Tradicionalmente se las agrupa en 5, o al menos esa es la clasificación que la mayoría de las bibliotecas tiene. Existen diferentes divisiones, algunas con más o menos diferencia. Nosotros nos manejaremos hablando siempre de 5 tipos de bibliotecas, ¿sí? La más importante es la Biblioteca Nacional, que se constituye como la cabecera de las bibliotecas de un país. Tenemos bibliotecas escolares que pertenecen a instituciones educativas de nivel primario y secundario, bibliotecas universitarias para la educación superior, bibliotecas públicas y bibliotecas especializadas que generalmente se dedican a una temática en particular. No nos vamos a detener a indagar cuáles son las características y funciones de cada una de estas bibliotecas, porque una vez terminado esta primera introducción, lo que vamos a hacer es realizar un trabajo práctico para conocer un poco más en profundidad cuál es el funcionamiento que tienen estas diferentes instituciones. La biblioteca se enfrenta a nuevos retos, tales como los relacionados con la gestión de la información digital, la adaptación de los servicios tradicionales a las nuevas necesidades de los usuarios y a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, o, por ejemplo, los problemas que surgen entre el derecho de autor, defendido sobre todo por los editores, y el derecho de los ciudadanos a acceder a la información. Este nuevo escenario ha traído un nuevo modelo de biblioteca que se conoce como biblioteca híbrida, y es un nuevo modelo de biblioteca donde se conjugan elementos nuevos relacionados principalmente con las nuevas tecnologías y otros ya tradicionales, ¿sí?, que permiten seguir hablando de su continuidad a pesar de los cambios. El nuevo modelo de biblioteca es el resultado, de un proceso evolutivo que comenzó con la incorporación de los sistemas de gestión automatizado. Posteriormente, la evolución se ha acelerado con el desarrollo de las redes telemáticas y de las TICs, así como con el cada vez más desmesurado volumen de información digital. La aparición de los sistemas automatizados de gestión de bibliotecas permitió, sobre todo, en un primer momento, la automatización de la catalogación y la producción de catálogos automatizados. Posteriormente, la gestión automatizada se aplicó a otras tareas tales como el préstamo de documento, la adquisición, etc. La catalogación en entornos automatizados
hizo necesaria la normalización del proceso a través de la creación de normas y formatos. En este punto es preciso referirse a la aparición del formato MARC, un estándar internacional para el intercambio de información bibliográfica entre sistemas automatizados de bibliotecas, que puede definirse como el conjunto constituido por la estructura y los códigos que identifican el contenido de un registro informático. La incorporación de las tecnologías de la información a la biblioteca ha tenido también consecuencias importantísimas en el terreno de la cooperación, permitiendo el desarrollo de redes y el impulso cada vez mayor de servicios como el préstamo interbibliotecario, es decir, el préstamo entre bibliotecas. Dentro de las características de la biblioteca híbrida podemos mencionar algunas como la selección, el tratamiento y difusión de la información en el formato impreso y digital, es decir que a la función tradicional de poseer información para ofrecer a los usuarios se suma la de gestionar el acceso a la información. Toda la gestión se sustenta en la informática y las telecomunicaciones, por lo que Internet y el uso de tecnología web se hace imprescindible. Las tecnologías también tienen desventajas, como la brecha digital, hecho que impide una equidad en el acceso a la información, ¿sí? Esto es un hecho que podemos verificarlo si miramos un poco a la realidad actual en los tiempos de urgencia sanitaria que se están transitando y a la tan discutida, por ejemplo, educación a distancia, lugar en el que la biblioteca brinda soporte a la enseñanza y nosotros como profesionales sabemos que la brecha digital es tal vez el problema más importante al que se enfrentan las bibliotecas en los tiempos que corren. Volviendo a las características de la biblioteca híbrida. Los servicios se ofrecen a los usuarios tanto en los locales físicos de los que dispone la biblioteca como a través de visitas virtuales, por lo que algunos de estos servicios se convierten en atemporales. Al ser accesibles los servicios desde cualquier punto donde se disponga de un ordenador conectado a Internet, los usuarios se multiplican y diversifican con la incorporación de usuarios remotos. Al respecto, cada vez son más los que piensan que, andando en el tiempo, los usuarios más numerosos serán precisamente remotos, ¿sí? En el nuevo escenario, la formación de usuarios, que pasa a denominarse alfabetización informacional, adquiere un gran peso y amplía su campo de acción tradicional, que era el uso de la biblioteca, al uso de las nuevas tecnologías, de los programas informáticos, del complejo mundo de la información, etc. Y por último, el portal de acceso a la biblioteca a través de Internet es una de las señas de identidad de la biblioteca híbrida, porque a través de él el usuario puede acceder de forma unitaria tanto a los servicios de carácter electrónico, formación de usuarios, comunicación entre el usuario y el personal de la biblioteca a través del correo electrónico, servicios de referencia digital, el OPAC, que viene a ser el catálogo en línea, etc. Como también a la información necesaria a tramitar de manera previa, ¿sí? Como las reservas y las renovaciones de documentos, para acceder posteriormente a servicios que se dan en los locales de la biblioteca, como la consulta de documentos impresos, préstamos, etc. Bien, en esta pequeña clase vimos algunas de las características de la biblioteca en su sentido tradicional, como también la biblioteca en su sentido actual, esta biblioteca híbrida que tiene nuevas características y que implica nuevos desafíos a los profesionales que trabajan en estas instituciones. Ahora lo que nos toca es adaptarnos a los tiempos que corren y los invito a ustedes a profundizar en el desarrollo de su conocimiento en cuanto a tipología de bibliotecas, hecho que comenzaremos a trabajar en el aula virtual con una nueva propuesta de aprendizaje. Muchas gracias a todos y espero que se encuentren bien.